su amor confiamos, hay descanso en mí. Querido amigo, si nos estás viendo por YouTube, recordemos que esta reunión es grabada y es reproducida allí en el canal de YouTube de la iglesia y podemos tenerla para poder cada vez que queramos meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar, vamos a empezar a ver un nuevo tema, un hermoso tema que le hemos puesto por títulos Virtudes de una vida plena. Y para eso vamos a comenzar con un versículo muy famoso, un versículo muy conocido, seguramente por el que es hijo de Dios. Y dice Juan, capítulo 10, versículo 10. Muchas veces usamos este versículo para predicar, y qué bien. Pero me gustaría que veamos esa última parte de este versículo. Dice Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesucristo, palabra de Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso versículo, porque aquí nos habla sobre la misión que Cristo Jesús tenía. ¿Por qué Él vino a este mundo? ¿Por qué se hizo semejante al hombre? Y caminó entre nosotros y fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por amor a nosotros. Dice, ¿para qué? Para que tengan vida. Una vida nos espera o tenemos cada uno de nosotros, pero una vida eterna, una vida junto a Dios. Después de que cada uno de nosotros transitemos por este mundo, el tiempo que el Señor disponga, los años que el Señor disponga, no me van a ver más o no nos vamos a ver más físicamente, pero mi vida sigue. Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La vida sigue. El tema es, ¿dónde sigue esta vida? ¿Junto a Dios o separado de Dios? Jesucristo vino para que tengamos vida junto a Dios. Pero qué lindo es saber que me espera una vida eterna. Pero me gustaría, y a partir de hoy, durante varios domingos, vamos a ver no solamente la vida que nos espera, qué linda, sino la vida que tenemos aquí en la tierra y cómo vivirla. Porque dice, yo he venido para que tengan vida, y la vida comienza desde que acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Esa vida eterna. Y dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida, como recién decíamos, comienza ahora, o mejor dicho, a la hora que acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Pero me gusta esa palabra abundancia. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Significa gran cantidad, mucho. Significa súper abundante, mucho de algo. Pero no solamente significa cantidad esa palabra, abundancia, sino significa calidad. Qué hermoso es saber eso. Es una calidad de vida hermosa. ¿Cuántas veces cuando comparamos distintas clases sociales decimos, este tiene una mejor calidad de vida, el otro tiene una peor calidad de vida? Nosotros como ciudadanos de un país necesitamos tener una buena calidad de vida, por eso vemos muchas cosas. El Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, en cantidad, abundante, pero también en calidad. Qué hermoso es meditar en eso, y es lo que vamos a tratar de hacer. Hoy comenzamos con este tema y vamos a hacer una introducción a él. Ahora, para vivir esta vida en abundancia, tenemos que entregarnos
a Él. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestra vida. Y este tema, virtudes de una vida plena, lo sacamos, o mejor dicho, sacamos este título leyendo unos versículos, 2 versículos para ser precisos. Y cada domingo vamos a ver una partecita chiquita de ese versículo, una palabra de ese versículo. Y esos versículos están en Gálatas, capítulo 5. Y vamos a ir allí. Gálatas, capítulo 5. Los 2 versículos que vamos a tratar de meditar y pensar es el versículo 22 y 23. Pero antes vamos a leer varios versículos. Dice, vamos a leer desde el 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia, digo pues, acá Pablo le escribía a los hermanos en Galacia, y decía, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí es el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y va a nombrar una lista, va a dar una lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¡Wow! ¡Qué lista! Y dice allí el versículo 22. Más, le podríamos poner pero. ¿Sí? Allí hay una otra lista totalmente distinta. Más, pero. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso es ver estos versículos, porque si bien vamos a dedicar a ver a cada una de estas palabritas del versículo 22 del capítulo 5 y versículo 23, cada domingo vamos a enfocarnos en una de estas palabras, pero hoy vamos a ver el contexto del por qué están estas palabras allí. Ahora, cuando yo leía este pasaje, veía no solamente 2 listas, sino veía que me puede estar guiando el Espíritu Santo, que está dentro mío una vez que lo acepté a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, lo tengo al Espíritu Santo en mi vida, me puede estar guiando el Espíritu Santo, o me puede estar guiando mi carne, mi naturaleza. Y por eso acá vemos, y el autor, Pablo, contrasta, ¿sí? La carne, la naturaleza humana y el espíritu, la naturaleza divina que vive en la vida humana, en tu vida y en mi vida si soy un hijo de Dios. Y me hacía una pregunta que era para mí y te la quiero hacer a vos. Lo primero que yo tengo que pensar y reflexionar y meditar es, ¿quién me está guiando? ¿Quién guía mi vida? ¿La carne o el espíritu? Y para eso me hacía otra pregunta más.
Y ¿hay evidencia en mi vida y en tu vida sobre quién guía? Sí. Por eso están esas dos listas. Hay evidencias. Si bien acá estas dos listas hablan de personas, la primera allí, que no son hijos de Dios, por eso dice finales del versículo 21, los que practican. Ahí está hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón, practican. No que caen, no que a veces puede llegar a ceder, no, sino que practican, hacen vida cotidiana. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, ahí está hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero muchas veces quedan cosas en mi vida y en tu vida, a pesar de ser un hijo de Dios, que tenemos que ir cambiando. Así que, por eso está esta pregunta, ¿hay evidencia en tu vida y en la mía sobre quién nos guía? Sí. Cuando me conocen, ustedes pueden verme, me conocen más o menos, pero si ustedes miran mi vida y ven mi vida, van a decir, ah, Carlos habla muy lindo, o puede decir cuántas cosas de la Biblia, o puede conocerse la Biblia, pero yo lo conozco como es en el trabajo. Yo lo conozco como trata a los demás. Yo lo conozco como habla. Yo lo conozco permítanme la expresión, los chanchullos que hace a veces con el dinero. ¿Y puedo ser un hijo de Dios? Sí, pero puedo estar no demostrándolo. Por eso Pablo hace una distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, las obras de las carnes son el producto de la energía humana, lo que tratamos, mientras que el fruto crece cuando permanecemos, cuando estamos aferrados, agarrados a nuestra vida, a Jesucristo. Ahora me gusta allí, en el versículo 22, porque dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto, singular. Yo acá empezamos hace un tiempo a comer mandarina. Y acá hay una mandarina, un fruto de una planta. ¿Sí? El fruto. Y después Pablo da, ¿sí?, 9 características, 9 cualidades, 9 virtudes de una mandarina. Es el mismo fruto. Ahora este está pelado. Es el mismo que este. Está pelado. Pero si yo lo pelo, veo gajos. Ese sería el concepto. Esa sería la idea. Es un fruto, ¿sí?, y adentro de él hay 9 cualidades que están dentro del fruto. Ahora, todas estas cualidades o virtudes que Pablo describe se tienen que dar en la vida del creyente. ¿Sí? Algunas capaz que sean un poco más, un poco menos, pero se tienen que dar, se tienen que ver. En tu vida, estas cualidades, 9 cualidades que están en el versículo 22 y 23, se tienen que ver. La tenés que mostrar, la tengo que mostrar. Me gusta Scofield, seguramente algunos lo conocen, ¿sí? Muchos lo podemos conocer por la Biblia de Scofield, la Biblia de estudio de Scofield. Dijo algo así, hablando de esto, del fruto, y de las cualidades o de las virtudes del fruto. Y dice, cada una de ellas, de las cualidades, ¿sí?, es extraña al corazón humano. Y sí, porque cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no vamos a poder tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, y así podemos seguir nombrando. No la vamos a tener. Podemos parecer que tenemos algo, pero si pensamos en el amor, por ejemplo, vemos que el amor en el mundo es efímero. Hoy está, mañana desaparece.
Vemos que la paz hoy está, mañana desaparece. Pero acá del amor, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, que está hablando aquí, es algo que se nos fue dado a nosotros. Proviene de Dios, proviene de Jesucristo. Si miramos la persona de Jesucristo, vamos a ver que Él tuvo, o tiene y tuvo, estas hermosas cualidades en su vida, la demostró. Y si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a tener cada una de estas cualidades. Ahora, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros para que el fruto del Espíritu Santo pueda verse en nuestra vida? Para que cada una de estas cualidades se puedan ver en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como creyentes? Lo primero, y algo veíamos, porque ahí dije una palabrita, palabras atrás, permanecer junto a Él. Lo que nosotros tenemos que hacer, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es permanecer junto a Él. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos allí. Juan, capítulo 15, vamos a leer desde el 1. Allí está hablando de los que van a llevar fruto en su vida. Y me encanta cómo empieza el capítulo 15. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? La vid era una planta. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. El Padre es Dios. ¿Sí? La primera persona de la Trinidad. Y dice versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, perdón. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, y mira lo que dice, mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Podríamos seguir leyendo y vamos a ver que hay una palabrita que se repite, permanecer. La tengo subrayada en mi Biblia. Todas las veces que aparece esta palabra, aparece más de 7 veces, permanecer. Es hermoso tener presente esto. Nosotros tenemos que permanecer como el fruto permanece en el árbol y ese árbol, al fruto estar permaneciendo en ese árbol, le da vida a ese fruto, pero si nosotros lo arrancamos del árbol, ¿qué pasa? Después de un determinado tiempo empieza a marchitarse, a podrirse, a sufrir la consecuencia de no tener las vitaminas, ¿sí? Y las cosas que el árbol le puede dar para que ese fruto tenga todas esas características que recién decíamos. Hace unos días atrás, como recién le dije, hace un tiempo empezamos a comer mandarina y comemos mucho. Y hace unos días atrás compramos bastante. No sé qué pasó, pues la tenemos en la heladera, no sé qué pasó. Empezamos a mirar así, a mirar las mandarinas y había 2 o 3 que estaban podridas. La tuvimos que tirar. Y me hacía acordar a esto, cuando nosotros estamos separados de Jesús, porque podemos ser creyentes, sí, pero estamos separados. Muchas veces nos separamos porque nos atraen otras cosas, el mundo y sus engañosas cosas lindas a veces nos distraen.
y nos separamos, nos empezamos a separar de a poquito del árbol de Jesucristo. Y nos empezamos a podrir, como ese fruto, como esa mandarina. Por eso vos y yo tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Jesús para poder llevar fruto. Recién leíamos allí en el versículo 4, en el 4 dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice el versículo 5, yo otra vez, el Señor dice, yo soy la vid, yo soy ese árbol que le puede dar vida y vida en abundancia, ¿se acuerdan? Vosotros los pámpanos, y dice, el que permanece en mí y yo en él, miren lo que dice, este lleva no fruto, sino mucho fruto. Y ahí está, ahí no solamente está hablando de que uno puede mostrar al Señor, sino que está hablando de estas cualidades que leíamos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Se van a ver estas cualidades en nuestras vidas, pero tenemos que permanecer en Él. También tenemos que andar junto a Él. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que andar junto a Él. El versículo 16 de Gálatas 5, recién lo leíamos, y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y el andar allí, ¿saben qué significa la palabra andar? Es depender. El andar es depender, dependencia de nuestro Señor. Ahora, pregunta, ¿sos dependiente de Dios? ¿O sos un hijo de Dios, pero vos te guías por tus propias deseos, por lo que a vos te parece, por lo que vos... ¿Sos dependiente de Dios? ¿Dependés de Él? ¿O sos una persona como el mundo hoy dice, hay que ser independiente? No de independiente, sino hay que ser independiente. No tengo que depender de nadie. Vos podés. Yo puedo. ¿No escuchamos muchas veces eso? Nosotros podemos. ¿Sabés que no? Vos no podés. Yo no puedo. Si no, dependo de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en dependencia de nuestro Señor. Miren lo que dice ahí muy cerquita, adelante, en tu Biblia y en la mía, después de Gálatas hasta Efesios. Pablo le está escribiendo a los de Éfeso, a otras personas, pero le está escribiendo algo que está relacionado con lo que estamos viendo. Dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que dice otra versión de la Biblia. Con otras palabras, lo mismo con otras palabras. Otra versión de la Biblia dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Pero el tratar de ser como Él, ¿qué me está hablando ahí? Tengo que depender de Él, porque yo por mí mismo, por mi propio mérito, no voy a poder hacer nada. Y dice el versículo 2, deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Amor es la primera cualidad que vamos a ver el domingo que viene. Y acá estamos viendo de eso. Y dice, para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Tu vida tiene que ser una vida de ofrenda. Y cuando Dios olfatee tu vida y sienta ese aroma. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo junto a Cristo, porque estoy dependiendo de Él.
Vuelvo a repetir, no por mis propios méritos. Dice ahí mismo Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice otra versión de la Biblia, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, en oscuridad. Pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Dice, pero ahora, como recién leíamos, ya lo conocen y han pasado. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Cuántas veces somos hijos de Dios? Somos hijos que tenemos que mostrar la luz, pero nuestra luz está escondida. Nuestra luz está apagada. Es como si nosotros fuéramos, se me viene a la mente, justo tengo un foco acá arriba. Es como si nosotros fuéramos el foquito. Y Jesús, permítame, ¿no? La comparación, ¿sí? Y Jesús es todo el cableado que viene y que agarra allí al foco. ¿Qué pasa si yo tengo allí la perilla o saco el foco? Por más que toque la perilla, si el foco primero está desconectado, toco la perilla, sí, va a haber corriente, todo, pero el foco va a estar apagado porque lo tengo en la mano, no lo tengo colgado ahí. Pero ¿qué pasa si yo pongo el foco, lo tengo ahí, pero tengo la perilla apagada? También no va a haber corriente, no va a haber luz. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios, sí. Estoy conectado. Estoy agarrado allí a la corriente, pero ¿qué tengo la perilla apagada? Y en mi vida, mi foco está apagado. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Tenemos nuestros focos apagados. Cuando Dios me dice, no, toca esa perilla, prendela y tu luz tiene que resplandecer. Tenés que reflejar a Cristo Jesús. Por eso, Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, andar como sabios, no como necios. ¿Y qué es andar como sabio? Es permanecer junto a Él. Es depender de Él. Es darle el control total a Él. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo acá está diciendo, yo le doy el control total a Cristo. Y vos y yo le tenemos que dar el control total de nuestra vida a Cristo. Todo a Cristo. Dice Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué decía Pablo? Decía, sí, yo tengo todavía mi carne, y sí, porque entró a vivir Jesucristo en mi corazón. Pero yo ahora, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando lugar a Él, para que Él me controle, para que Él me maneje, para que Él haga de mi vida todo. Tomá, acá tenés el control de mi vida. ¿Están mis deseos a veces a otras? Sí. Pero yo le doy el control a Cristo, no a mi carne. Tenemos que permanecer junto a Él, tenemos que andar junto a Él, tenemos que darle el control a Él. Ahora, cuando hacemos esto, cuando esto es realidad en nuestra vida, se va a ver reflejado en ¿qué? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se va a ver reflejado en mi vida. Estas cosas van a ser reflejadas en mí. El fruto del Espíritu se va a ver. Qué hermoso. Qué hermoso es que el fruto del Espíritu se pueda ver.
que podamos reflejar en nuestra vida a Jesucristo y que estas cosas puedan abundar en nosotros. Terminamos con un pasaje, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a terminar leyendo este hermoso pasaje, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así la Biblia: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Dice otra versión de la Biblia: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más a Él. Ahora, primero, vos y yo tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Tenemos que meditar en ella, tenemos que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, para que una vez mirando la palabra de Dios, teniendo esa devoción por mi Señor, por Jesucristo, ¿qué va a pasar en mi vida? Vamos a reflejar la gloria del Señor en nosotros. Es decir, que vamos a ser como si fuera un espejo. Me miran a mí y ven a Jesucristo. Qué lindo. Qué lindo es cuando alguien te dice: wow, ¿cómo sos, Carlos? Qué lindo, mirá cómo sos. Vos sos una persona así, así, así. Y empieza a nombrarme algunos conceptos, algunas palabritas de las que están allí. Sos amoroso, tenés paz, sos bueno. Qué bueno que me digan todas esas cosas. Porque si me dicen eso, ¿saben por qué? Porque estoy reflejando a Cristo Jesús. Qué lindo es. Porque nos estamos pareciendo más a Él, como dice el versículo aquí. Hasta que llegue el momento donde vamos a ser transformados a la gloria de nuestro Señor. Pero mientras tanto, vos y yo tenemos una misión, tenemos una tarea. Y es poder reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Y para ello vamos a ir viendo estas palabritas domingo tras domingo. Cada una de ellas tienen que estar en tu vida, se tienen que reflejar. Y más se reflejen, más vamos a mostrar a nuestro Señor. A los demás creyentes y a las personas que no conocen de Cristo Jesús. Y de esa manera vamos a hablar de Jesús, vamos a predicar. Qué hermoso que es. Virtudes de una vida plena, que podamos vivir esta vida plena que el Señor nos regala, una vida en abundancia que el Señor nos ha regalado. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre